Llega la profe y dice, empieza a repartir. Dice, vos 4, vos 1, vos 3, desastre, todo. No daba la mía, no me la daba. Y a mí me empezó a agarrar, ya me di cuenta que algo pasaba. Y llega la última, agarra así mi prueba, tenía un 10, ¿no? Decía 10. Dice, ¿quién es Darío? Y yo, dice, excelente. Y me dice esto, se nota que le gusta escribir. Perdón. Fue como... Uno no elige, ¿viste? Es como... Los docentes, ¿viste? Para mí son... Y aparte desde un lugar no buscado, desde un lugar no productivo, ¿no? Es como... Se nota que le gusta escribir. Y ahí estoy. Bueno, qué interesante convocatoria, gracias. La verdad que hacer como un recorrido así autobiográfico es también una manera de repensarse a sí mismo. Y en general creo que cuando uno habla de sí mismo miente mucho, ¿no? Y no porque uno arbitrariamente quiera mentir, sino porque es muy difícil, digamos, recuperar el pasado de manera objetiva. Al revés, uno muchas veces recuerda muchas instancias de su vida en función de lo que le está pasando hoy. Probablemente esta misma entrevista, si la hubiera hecho hace 5 años, hubiera dicho otra cosa sobre los mismos acontecimientos, ¿no? Estoy acá, evidentemente, porque hago filosofía y trato como de recuperar dónde arrancó ese impulso. Y lo encuentro muy de chiquito. Diría 4 o 5 años, estaba así como medio enganchado permanentemente con esas preguntas que después con la vida me di cuenta que eran las preguntas de la filosofía. Yo soy de aquellos que se hizo preguntas desde siempre y que un día se enteró que había una carrera institucional llamada filosofía donde estudiabas las preguntas que yo me hacía. Era una cosa para mí insólita. Poder estudiar aquello que para mí era mi normalidad, ¿no? mi sentido común, digamos, diario. Y a los 4 o 5 años me acuerdo que tenía como esos impulsos de esas preguntas típicas de, digamos, cómo empezó todo, la muerte, ¿no? Se suele decir en filosofía que hay 3 grandes preguntas que concitan siempre la atención, que son la pregunta por Dios, o sea, por si hay algo más, la pregunta por la muerte, y la pregunta por el amor, ¿no? Dios, el amor y la muerte son como 3 hitazos, ¿no? Que siempre que hables de eso, evidentemente impacta de alguna manera. A mí me atravesó mucho los 3 temas. Me cuesta recordar por qué. Evidentemente en algún momento llegó a mis manos, tenía 5 años, un libro que se llamaba El origen de la Tierra, y yo dormía con ese libro. Era como mi peluche, ¿no? Un libro con ilustraciones, que era un libro para chicos, pero para chicos más grandes, y empecé a pedir así compulsivamente libros de divulgación científica. Y en paralelo, mis viejos me mandan a un colegio religioso, un colegio judío, básicamente porque habían conseguido una beca, ¿no? Entonces no es que había una ideología, era gratis, ¿no? Entonces fuimos a ese colegio. Mi hermano Mauro Z también estuvo unos años, y en ese colegio, claro, tuve como una especie de colapso de paradigmas, porque yo me seguía leyendo mis libros científicos y por el otro lado tenía rabinos que me hablaban de Moisés abriendo las aguas. Yo soñaba todo el tiempo con que yo era Moisés y abría las aguas, era como uno de mis sueños recurrentes. Me acuerdo que tenía 7 años y era como, yo era un aislado, ¿no? Estaban todos los chicos del grado y el tarado que le gustaba hacerse preguntas y que le gustaba estudiar, que era yo.
Y entonces me invitaron a jugar un partido de fútbol y yo siempre decía que no, porque... Y dije, tengo que jugar al fútbol porque, o sea, no me alcanzaba con los libros. Quería también tener amigos, ¿no? O sea, quería pertenecer. Entonces dije, voy a jugar al fútbol. Y me dijeron al arco, que es a donde iba básicamente el malo. Y estábamos ahí en el patio de la escuela y del arco de enfrente, re lejos, uno tira un zapatazo así, plum, y la pelota va toda por arriba. Y el profesor de gimnasia dice, Darío, embolsala. El verbo ya embolsar, digamos. Y me acuerdo que agarré, hice así, la pelota venía, puse las manos así y agarro la pelota. Y en ese momento todo mi equipo se me acerca, me palmea, parece una película de Steve Martin, ¿no? Pero me palmean y me dicen, grosso. Bueno, grosso no, muy bien, Darío. Y es como, es por acá, dije yo, es por acá. Y ahí me volví fan del fútbol aparte. Y tengo esa dualidad, o sea, soy un irracional en el fútbol y un racional en la filosofía. Así transcurrió mi infancia. Y cuando empecé la secundaria, claro, empecé a tomar otro tipo de conciencia, que es que entro a la secundaria, empieza como todo tipo de despertar. Yo ya agarraba enciclopedias y buscaba el listado de filósofos. Por ejemplo, una cosa que hacía yo en casa era agarrar un diccionario y buscar letra por letra los filósofos. Entonces me acuerdo que anotaba en un papelito tipo qué era para cada uno de los filósofos, cuál era el fundamento último de todas las cosas. Entonces ponía Pitágoras, los números, Aristóteles, así, ¿no? Los 4 elementos o la sustancia, Platón, las ideas. Y hacía eso, era como que siempre me convocó mucho esa pregunta, y sobre todo en esa pelea con lo religioso. O sea, si la primaria religiosa me condicionó, la secundaria en un colegio de varones, el Nacional Mitre del barrio del Abasto, el Abasto todavía era el Abasto, era la época de Sumo, era hermoso esos 80. Me acuerdo en segundo año, Guerra de Malvinas, ¿no? Me acuerdo en segundo año la profesora de Lengua y Literatura, profesora, no me acuerdo su nombre, si está viendo y se acuerda de mí, por favor comuníquese conmigo. Una profesora de lengua que un día dijo, bueno, hoy empezamos a ver Borges. Y lee un cuento de Borges que está en el libro de la Aleph, que se llama La casa de Asterión. Me acuerdo el final, la mina lo leía, deja un renglón Borges, y el final empezaba como el sol reverberaba sobre la espada sangrando, bastante así. Y decía, al final decía, claro, lo creerás, Ariadna, dijo Teseo, el Minotauro apenas se defendió, ¿no? Porque Teseo, que es el que lo mata, Borges muestra a Teseo diciéndole a Ariadna que en realidad no fue la bestia que era, ¿no? Yo me acuerdo que la mina empezó a leer el cuento. Yo era un devoto de los mitos griegos, imagínense, me sabía todo, ¿no? El Minotauro, todo. Y empecé a escuchar eso. Me acuerdo, yo tengo la imagen de mis compañeros, vieron como ese efecto cinematográfico, tirándose cosas, tizas, escupiéndose. Y yo estaba así. O sea, un orgasmo. Les juro, los orgasmos sexuales lejos están de esa sensación. Me tomó. Me mató ese corte, esa idea de que las cosas pueden ser diferentes. Yo siempre digo que ese cuento hizo más por adentrarme a la filosofía que un montón de otros impulsos, porque yo entré a la filosofía por ahí, por la literatura, por la música. Me fascinó, ¿no? ¿Cómo? Si el Minotauro es el malo, ¿no? ¿Cómo puede ser el bueno? Y Teseo estaba con esa música siempre está. Por eso yo cuando doy una clase o hablo, siempre lo mío intenta ser musical o rítmico, ¿no? Juego mucho con eso, pero no es que juego estratégicamente, se me enganchó así. O sea, la subjetividad se te va construyendo sin que lo busques, ¿no? Y eso de algún modo me pasó. Me acuerdo que escribí un cuento que eran planetas que eran como personas,
y terminaba igual, y terminaba ta 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 ta, puse todo, pero cambiando los personajes, eso. Y me acuerdo que al mes llega la corrección, y la profe, llega la profe y dice, empieza a repartir, dice, vos 4, vos 1, vos 3, desastre, todo. No daba la mía, no me la daba, y a mí me empezó a agarrar, ya me di cuenta que algo pasaba, y llega la última, agarra así mi prueba, tenía un 10, ¿no? Decía 10, dice, ¿quién es Darío? Mi apellido impronunciable. Y yo, me dice, excelente. Y me dice esto, se nota que le gusta escribir. Perdón. Fue como... Uno no elige, ¿viste? Es como... Los docentes, ¿viste? Para mí son... Y aparte desde un lugar no buscado, desde un lugar no productivo, ¿no? Es como... Se nota que le gusta escribir. Y ahí estoy. De hecho, mi apellido es Steinschreiber, es el que escribe en la piedra, significa, o sea que tiene la palabra escritura, ¿no? Yo siempre jodía con mi nombre porque Darío es el que busca. Gabriel, el ángel de Dios, y Steinschreiber, el que escribe sobre la piedra, decía, soy el que busca al ángel de Dios escribiendo sobre la piedra. Decía como que en mi nombre ya estaba puesto que me iba a dedicar a esto, ¿no? Ese colegio en la época de los milicos fue también muy traumático en todos los sentidos del término. De hecho, me enganché en el centro de estudiantes al toque. Pasé por experiencias en ese colegio de mucha represión, esa represión cotidiana. Cuando uno analiza la dictadura, solemos hablar de lo macro y nos olvidamos de lo micro, que era todos los días entrar y que un preceptor te mire el tamaño del pelo. De hecho, digamos, fue tan duro para mí que todos los días me tenían que cortar el pelo porque no te permitían, era el corte americano, el corte que permitían para entrar, que nunca más me lo corté. Imagínense cómo condiciona eso. Para mí es como... No es que no me corto el pelo porque me gusta, como, no sé, es trauma, ¿no? Y de algún modo sigue ahí presente. Y cuando en el 83, después de muchas historias que viví ahí, vuelve la democracia, soy de los primeros que entra en el centro de estudiantes. De hecho, ganamos las elecciones, yo era como el secretario general del centro. Había un presidente, estaba yo, hicimos una revista que se llamaba Toco y Pincho, tremendo, tenía 15 años, y esa revista yo había escrito un poema sobre Jesús. Como no sé por qué, me había como alucinado la figura de Jesús, y como que me había enganchado con el Jesús humano, revolucionario. Había en esa época, sonaba un disco de Marilina Ross, que una canción que se llamaba Jesús, querido hermano. Yo estaba como medio enganchado con eso y escribí un poema donde decía, Jesús es un humano, se masturba, fuma porro. Y la rectora le agarró un ataque, censuró la revista, nosotros haciendo como, censuraron la revista, y la llamaron a mi vieja, pobre. Y le dijeron, que aparte me acuerdo que lo más importante que le dijo es, y lo peor de todo, no solo la falta de respeto, sino que un chico judío hable así de Jesús. Entonces, eso fue también muy impactante, ¿no? La relación con la identidad en términos de sentir siempre, no sé si una discriminación, pero sí una diferencia. Siempre quise ser docente. Y bueno, se me dio la opción en un momento, en ese mismo ciclo básico común de la UBA, había una materia que se llamaba Pensamiento Científico, y en un momento llamaron como a un concurso interno en una cátedra, y yo me presenté. Estaba recién por la mitad de mi carrera,
Y hice como unas pruebas y me dijeron, bueno, te vamos a llamar. Y me acuerdo un fin de semana que me llaman, no había celular, nada en esa época, ¿no? Estoy hablando de principios de los 90. Y me llaman. La titular se llama Estela Santilli. Y me dice, empezás el martes, 7 de la mañana, aula 4, Drago. Yo había ido a Drago a estudiar, no me acordaba que era el aula 4. Dije, ¿qué doy? Tenés que dar un texto de Ernest Nagel que se llama La ciencia y el sentido común. ¿Dónde lo encuentro? Venía a buscarlo a mi casa. Fui a la casa, me da una fotocopia de ese texto. Me acuerdo que estoy todo el fin de semana, me lo trago. Aparte, soy un obsesivo, ¿viste? Subrayo esto, ta. Tenía 23, 24 años. Aburridísimo el tema. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento científico y el pensamiento del sentido común? Aburridísimo. Y llego al aula 4. Era el aula magna de Drago. 400 alumnos. Una tarima. Y yo tenía el pelo suelto. Con 24 años. Los chicos del CBC, 18, 19, era un par, ¿viste? Me agarró un cagazo, ¿no? Dije, ¿qué hago acá? Me tengo que subir a esa tarima y hablar. Y que me escuchen y que me tomen en serio. Y entonces me acuerdo que llego así, voy como subiendo a la tarima, ¿viste? Y empiezo a escuchar que se va callando la voz. Se escucha tipo... como... Yo con siempre la sensación mía de la vergüenza es los hombros así abajo. Y escucho como una risotada. Como se ríen de mí, obvio, ¿no? De mi pelo, no sé. Soy flaco, era flaco en ese época. Estaba como... Y en eso me paro así, ¿viste? Levanto la vista, veo todos sentados con la lapicera, el papel mirando, veo. Y fue así, abrí la boca y dije... En el libro La estructura de la ciencia, Ernest Nagel diferencia dos formas del conocimiento, la ciencia y el sentido común. ¿Qué es la ciencia? Y en eso, ¿viste? Y empecé a caminar, el aula tiene un pasillo, a los 3 minutos estaba abajo de la tarima caminando de acá a acá, todo el mundo anotando, y yo digo, me están escuchando, ¿no? Me están entendiendo aparte, y aparte yo sentía que lo que decía tenía sentido, ¿viste? Pero ahí me di cuenta, esto es lo mío. Ahí dije, aparte el disfrute de esa clase que di, dije, esta es mi vocación. Siempre traté de, digamos, hacer y trato de hacer lo mismo que hago en un aula, ¿no? Digo, eso en principio. En un aula doy una clase ante 20 personas y después, como me ha pasado de dar charlas ante 5.000, 6.000 personas, es lo mismo. O sea, no es que digo, acá son muchos, tengo que cambiar el lenguaje, no. Evidentemente algo de lo que pasaba en el aula funcionaba, que generó que entonces se masifique. Pero en ese salto a la masificación, primero de la divulgación, no es que dejé de lado cosas, ¿entendés? O deflacioné mi forma, todo lo contrario. Lo que hice fue abrir la puerta del aula o meter una cámara de televisión en el medio del aula y contar con un equipo de producción que en vez de dar ejemplos inventados me pusieron 10 actores y actrices representando cosas o música. Muchas veces me pasa que me paran en la calle y me dicen, Darío, gente que me dice, no estudié, no... pero nada, escucho tus charlas, yo veo tus programas en Canal Encuentro, me encantan, me dice, no entiendo nada, pero están buenos, ¿no? Yo al principio decía, qué garrón, ¿no? Y ahora digo, no, porque lo hilvané con mi historia, ¿no? Evidentemente hay algo más que la fría racionalidad analítica de la comprensión informativa, ¿no? Hay emoción, hay otro modo de relacionarse con el deseo. Filosofía es básicamente
amor al saber, ustedes saben por definición, o sea, deseo. En la medida en que ese deseo esté prendido, yo por lo menos sigo sintiendo que mi vocación sigue para adelante. ¿Qué te llevó a pensar que, bueno, generalmente para mí la filosofía tiende a estar muy vinculada al elitismo, a lo académico? ¿Qué te hizo pensar que se podía masificar? Parece que hay una grieta entre lo popular y lo culto que siempre me resultó como, digamos, problemática. Entonces, tuve esa necesidad de trabajar desde donde yo podía en desarmarla. Cuando empecé a estudiar filosofía, después del segundo año, tuve una materia, Principios de Filosofía, que la daba un viejo profesor que se llama Adolfo Carpio. Hay un libro de él que estudia mucha gente, Principios de Filosofía. Ese libro tiene un epígrafe de un texto de Hegel, donde Hegel dice algo así como, digamos, todos tenemos pies, pero no todos somos zapateros. Todos tenemos mente, pero no todos podemos hacer filosofía. Siempre me pareció de un elitismo eso, muy fuerte, ¿no? Y como muy adolescente contaba, hice trabajo social. De hecho, yo dejé la carrera de filosofía unos años y me anoté en trabajo social. Después volví. Desde la militancia política, siempre para mí hay un propósito político en mi tarea que tiene que ver con lo popular. Entonces no puedo pensar mi desarrollo vocacional si no atravesado por eso. Para mí la divulgación, por eso te digo, es un acontecimiento político. Entonces está ligado. Me parece que es de alguna manera una forma emancipatoria de ciudadanía, que todo el mundo pueda encontrarse con ese aspecto que todo el mundo tiene, no como dice el texto que cité, que es la posibilidad de pensarse a sí mismo y correrse de lo que te imponen, ¿no? Y después te das cuenta que pasa, ¿no? Que das esas clases o esas charlas y viene gente de distinto estrato, de distinto caudal de conocimiento, y que todo el mundo queda medio turulato y se siente de algún modo libre en relación a eso. Y me gustaría preguntarte, ya que contaste que desde joven estás muy metido en lo político, si pensás que el humano casi por naturaleza tiene la obligación ética de involucrarse en lo político, desde leer y pensar el mundo que nos rodea hasta involucrarse quizás en un partido, en una organización social, un movimiento. Te contesto con un juego de palabras, pero que vale. Yo creo que el desinvolucramiento también es una actitud política. Entonces, cuando se puso de moda la antipolítica, también fue una decisión política, y de hecho hubo muchos gobiernos en la Argentina y en Latinoamérica y en el mundo que alcanzan ese gobierno desde la antipolítica. Que vos no podías creer que alguien cuestionando la política usara la política para hacer gobierno. Pero evidentemente hay un desplazamiento en lo que la ciudadanía de algún modo votó. Creo que es también es una decisión ética quedarse por fuera, ser indiferente, ¿no? Porque éticas hay de todo tipo. Uno puede justificar lo que quiera, ¿viste? Me acuerdo una idea de Nietzsche. Nietzsche tiene una idea que es ¿en qué se diferencian los buenos de los malos? Hablando de la ética, Nietzsche lo que decía es que los buenos somos siempre nosotros. Entonces esa supuesta diferenciación tan concreta entre lo bueno y lo malo tiene otra lógica. Uno siempre va a justificarse a sí mismo desde un lugar ético, ¿no? Si vos escuchás, no sé, los discursos de Videla, nunca dice estoy haciendo el mal. Dijo que vino a salvar a la nación y se murió creyendo eso. O sea, es difícil, ¿viste? Es como, digamos, está bueno en ese sentido entender, si querés, como conclusión o apertura, que lo político atraviesa todo lo que hacemos. Ahí sí creo que lo político no tiene que ver con lo partidario, lejos, cada vez menos. Tiene que ver con otra cosa, con las relaciones de poder que se dan en todos los estratos, ¿no? Ahí es donde se juega lo político. Por eso me encanta
el lema feminista que dice lo personal es político, porque lo que hace es avisorar cómo en aquellos lugares donde se nos ha enseñado que el poder no tiene lugar, como por ejemplo en la belleza, en el amor, en la casa, es donde más se juega un orden social, ¿no? Donde más se juega una forma de establecer relaciones asimétricas de sujeción y sumisión. Gracias.